Bueno, buena tarde. En esta clase de hoy, pues veremos como tal el tema de cómo crear un polígono. O sea, ya hemos creado polígonos, pero en esta ocasión vamos a crear un polígono por medio de puntos, siguiendo la tabla que pues se muestra, ¿verdad? Teniendo en cuenta como tal el azimut, los grados, minutos y segundos, ya conocemos eso. Y en esta situación pues vamos a tener cambio de estaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a utilizar un ejemplo real de una tablilla que pues se tomó hace bastante tiempo, ¿verdad? Sobre un terreno. Entonces solo esperemos. Bueno, entonces podemos notar ahí, tenemos EST, que son estaciones, o sea, es donde se coloca la maquinita. Luego tenemos PO, que es el punto observado, o sea, hacia dónde ve la maquinita. O sea, la maquinita no se mueve del lugar, sino que tomamos diferentes puntos, solo rotando, digamos, la cabecita de la maquinita, ¿verdad? Lo digo así en palabras sencillas para que me entiendan fácilmente. Entonces luego tenemos el azimut y luego tenemos las distancias. Entonces eso es un derrotero, ¿verdad? Un derrotero como los que ya hemos trabajado. Solo que en los anteriores, si mal no recuerdo, son directos, ¿verdad? O sea que la estación cambia cada ratito. La maquinita teníamos que moverla casi siempre, ¿verdad? En cambio en este caso la máquina se queda fija al menos en tres lugares. Espérenme ahí, perdón por el sonido. Bueno, entonces vamos a simplemente a copiar los datos, ¿verdad? Tenemos la estación cero y de esa estación observamos tres puntos, siendo el 0.1, siendo el 0.2 y siendo el 0.3. Luego, en el siguiente punto tenemos un caso particular, que es de donde estaba la estación cero, o sea, donde estaba el primer lugar de origen la maquinita, y luego apuntamos a donde vamos a poner la maquinita posteriormente, que sería del E0 al E1. Ya luego teniendo eso, en del E1 observamos hacia un punto, que sería este, el 1.1. Después de eso lo mismo, ¿verdad? Otro cambio de estación. Pasamos del E1, o sea, donde ya está la maquinita, a observar hacia la siguiente estación, o sea, el siguiente lugar de acopio de la maquinita. Entonces, del E1 miramos hacia el E2, que va a ser nuestra siguiente estación. Y ya luego, estando en la estación 2, tiramos tres puntos, ¿verdad? O sea, desde esa estación, la E2, miramos el punto 2.1, miramos el 2.2 y miramos el 2.3. Entonces lo único que vamos a hacer pues es simplemente copiar los datos de la tabla que se muestra en pantalla, ¿verdad? El Excel pues ese es el que les compartí. Solamente para esta situación vamos a rellenar como tal los puntos de estación y PO, que esos no hacen nada, no funcionan como fórmulas ni nada, simplemente es para que nosotros nos guiemos y no nos perdamos. Ahora en donde está como tal el azimut, ahí sí son los datos de la tabla, ¿verdad? Ahí sí hay que colocarlos exactamente como están ahí, porque si no nos va a dar un problema. Ángulos verticales no los vamos a trabajar en esta situación porque solo queremos dibujar el polígono plano en dos dimensiones, si quieren verlo así. Ya cuando tengamos ángulos verticales, hilo superior, hilo medio e hilo inferior, ahí sí ya estamos hablando de alturas, como lo que hicimos con el ejercicio de curvas de nivel, ¿verdad? Donde teníamos puntos a diferentes alturas. Pero en esta situación no. Luego, como tal, distancias horizontales. Eso sí, hay que copiarlo igual a como está en la maquinita porque de ahí van a salir las fórmulas igualmente, ¿verdad? Solo que también tenemos otro problemita ahí, que es esto de la altura del instrumento. Tampoco lo vamos a utilizar ahorita porque no estamos viendo eh, un polígono en tres dimensiones, ¿verdad? Acá en esta situación me tiró error tanto en las coordenadas parciales como, bueno, la primera columna de coordenadas parciales y luego en la otra columna de coordenadas parciales, porque justamente yo acá tenía el Excel
separado por medio de comas si no estoy mal, y yo ahí puse las distancias con punto. Entonces por eso no me permitía eso, ¿verdad? O sea, simplemente tenía que copiar las mismas distancias, pero no colocarle punto, sino coma, porque yo tenía el Excel configurado de esa manera. Y pues bueno, acá no nos percatamos de eso, entonces como ya tenía el polígono realizado, para no perdernos más, mejor vamos a trabajar con el que ya está hecho, ¿verdad? Pero ese es el único error que tenía, que yo copié las distancias con punto y se tenían que copiar con una coma, porque con una coma estaba establecido mi separador decimal del Excel. Que igual ahorita posteriormente veremos que hay que solucionar eso porque AutoCAD no permite comas, ¿verdad? Pero yo sí trabajo mucho la coma porque informes y demás, pues con coma lo entrego, ¿verdad? Pero entonces eso es un problemita y porque tal vez, no sé, alguno tenga su Excel configurado igual con coma o directamente de fábrica ya venga así, pues hay que cambiarlo porque si no, no les va a permitir. Entonces, bueno, ahí no nos dimos cuenta de ese pequeño error, ¿verdad? En esta situación, las únicas columnas que vamos a utilizar van a ser la columna Y y Z, de las que se mostraban ahí, ¿verdad? Pero teniendo como tal el otro formato que pues ya estaba realizado, se podría decir. Si se dan cuenta, yo acá coloqué de naranja justamente donde se hace el cambio de estación, ¿verdad? Eso para que no se pierdan. Entonces, como les decía, lo de hilo superior, medio, inferior y altura del instrumento lo vamos a trabajar posteriormente, puesto que ahorita no nos interesa porque solo queremos un polígono en dos dimensiones. Luego lo demás va a ser demasiado importante porque si no, no vamos a dar con la altura exacta del terreno, ¿verdad? Y con un dato erróneo, pues ya no va a simular como tal el terreno. Aquí en donde estamos ahorita en coordenadas parciales van a tener que tener eso en cuenta, de que siempre se concatena, se le llama eso, o sea que se manda a llamar a una coordenada, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, todas las primeritas de la estación cero, o sea, la que sería de la estación cero a la 0.1, luego la 0.2 y luego la 0.3, todas esas están fijadas al mismo punto, siendo esa la 0, bueno, la coordenada que tenemos ahí, ¿verdad? 0.000. La segunda, lo mismo, todas están mandadas a llamar con la 00, porque esa, o sea, desde el 00, ese 00 es el origen de AutoCAD, ¿sí? En la vida real pues lo podemos cambiar, pero lo único que va a pasar ahí es de que nos va a tirar una coordenada diferente en AutoCAD y nos lo va a dibujar en otro rinconcito. Pero para que no se nos pierda el dibujito, mejor lo hacemos en el origen, ¿verdad? Por eso tiene las coordenadas 00, pero claro, se pueden cambiar. Luego en la siguiente estación, bueno, en el cambio, ¿verdad? Donde tenemos de estación 0 a 0.1, como ese todavía era en referencia al primer punto que era el 00, esas celdas que tenemos de naranja aún se hacen referentes a las coordenadas anteriores, ¿sí? Y bueno, luego con la 0.1 se hacen en referente a la coordenada del cambio de estación, o sea, del 0.0 del E-0 al E-1 que diga. O sea, siendo este el primer cambio de estación y luego el segundo cambio de estación se tiene que hacer en referencia aún al primer cambio de estación, porque en referencia al E-1 era donde se estaba tomando, ¿verdad? Ya luego los últimos tres puntos, siendo este el 2.1, el 2.2 y el 2.3, se toman en referencia al segundo cambio de estación, o sea, la segunda línea naranja que tengo yo ahí, siendo este el 26.7894 y el 2.4053. Y luego esto como tal nos da pues coordenadas, ¿verdad? Solamente nos van a interesar para este curso dos coordenadas, siendo esta la Y y la Z. ¿Eso para qué? Porque simplemente vamos a tener como tal, miren pues donde está la columna Y, ahí si se dan cuenta el primer punto dice point,
0,0,100. O sea, tenemos tres coordenadas, siendo las primeras dos X y siendo la tercera una coordenada de altura. O sea, ahí está fijo de que va a comenzar desde la cota 100, cosa que igual se puede cambiar, ¿verdad? Y luego en la columna Z tenemos el primer punto que solamente dice points 0,0, o sea, tenemos dos puntos únicamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser llevarnos estos puntos a AutoCAD. Solo esperemos que abra, ¿verdad? Igual tenía un problemita aquí con el AutoCAD, no sé si les ha parecido, pero no sé qué es esto, ¿verdad? Pero me aparece esta pestaña cada que estoy entrando a los programas de Autodesk. Y lo peor de todo es que, o sea, tampoco la licencia porque el programa sigue funcionando, pero dice Data Privacy y le tengo que dar a aceptar y ni sé a qué le estoy dando a aceptar, ¿verdad ustedes? Entonces sí, ni idea, la verdad. Esperemos que pues no sea nada malo, ¿verdad? Esta es la pestaña que les digo y si se dan cuenta en blanco, ¿verdad? Entonces, pues le tengo que dar a aceptar por fuerza porque si no igual no me deja entrar. Entonces, démosle a aceptar y ya estuvo. Eso por si les aparece también a ustedes, ¿verdad? Espero que no. Es que estaba haciendo algunas actualizaciones de algunos programas, entonces me imagino que tal vez instalé algo que modificó alguno de los complementos de AutoCAD. Eso supongo yo, ¿verdad? Pero no estoy seguro. Bueno, entonces teniendo ya el AutoCAD como tal, procedemos a jugar con todos los puntos que pues, nos dio el Excel, ¿verdad? Que pues se pueden calcular esos a mano, dirían ustedes. Sí, sí se puede, pero necesita mucha mate, ¿verdad? Yo sé que es una mate que ustedes no tienen, pero es normal, es diversificado, ¿verdad? Entonces, mejor solo se los comparto y listo. Pero sí necesita varios cálculos eso para poder realizarlo a mano, pero de que se puede, se puede. ¿Ok? Entonces para eso mejor creamos un Excel en el que se nos facilita dicho proceso. Ahorita si se dan cuenta lo que hice fue pegar todos los puntos del Excel que ya tenía copiados, los pegué y me tiró de que tenía un error, que puntos inválidos me tiró y solamente me copió el primer punto. Y es que el problema aquí era lo que les decía de punto y coma, que aquí todas mis coordenadas están separadas por comas, o sea, tengo como 5 comas en cada coordenada, ¿verdad? Entonces obviamente ahí le va a dar un problema a Excel. Entonces lo único que voy a hacer va a ser cambiar como tal lo del separador decimal. Ahorita lo cambié a punto, entonces ahora si se dan cuenta ya se entiende mejor. Ahora ya es punto y la coma es la que separa las coordenadas. Justamente así es como lo trabaja AutoCAD, ¿verdad? Entonces pego todos estos puntos a AutoCAD. Aquí no sé por qué me copió esto. Lo que me va a pegar ahí es toda la tablita que copié de Excel, ¿verdad? Pero ahorita ya lo volví a pegar, ahorita ya no me dio problema. Y si se dan cuenta, me tiró todos esos puntitos. Es una nube de puntos, ¿ok? Pero el problema es de que si yo pego todos los puntos así, bueno, ahí sí que así directamente, no voy a saber qué punto es cuál, ¿verdad? O sea, no voy a saber cuáles puntos forman parte del perímetro del terreno. No voy a saber qué puntos son los de los cambios de estación. No voy a saber qué punto es cada estación. Y entonces de esa manera me voy a perder, ¿verdad? Entonces, pues sí, es un poco tardío esto. O sea, digo tardío porque en esta situación solo tenemos como 15 puntos, no, menos creo. No, menos porque ahí me salta la columna 25. Solo tenemos que 4 6 7 8 9 creo que 10 puntos son los que tenemos. Pero entonces eso porque es un terreno sencillo, pero si ustedes alguna vez en su vida llegan a medir alguna finca,
ahí va a estar demasiado difícil, ¿verdad? Bueno, mucho más porque la finca seguramente es irregular. Entonces ahí van a tener un montón de puntos. Entonces andar haciendo uno por uno pues es algo costoso, ¿verdad? Pero sí hay otros métodos para hacer todo esto. No vayan a creer que es el único método. Para todo lo que es topografía se utiliza más el programa Civil 3D o lo que es hasta InfraWorks y demás, ¿verdad? Pero son programas más específicos para todo ello. Pero nosotros lo vamos a hacer en AutoCAD, puesto que es un programa que ustedes ya manejan. Entonces, por ejemplo, ahí pegué el primer punto, es el 00. Y ahora pegué el siguiente punto que es bueno, el que dice -15 si no estoy mal. Y ahora los voy a unir con una línea. Les puse como tal un estilo de punto porque si no, pues, no sé, al menos desde la perspectiva de ustedes, no sé si lo logran ver. Bueno, ahí pegué el siguiente punto. Ahora voy a volver a unir ese punto desde el origen. ¿Por qué? Porque el origen era la estación 00. Entonces, desde la estación 00 voy a unir al siguiente punto, que es el 0.2, si no estoy mal. Luego pego el siguiente punto y si se dan cuenta me pegó otra X ahí arriba. Entonces otra vez desde la estación 0 pego hasta el punto 3, que sería el 1.3, ¿verdad? Va. Ahora lo que voy a hacer como tal con el color amarillo es ir definiendo lo que va a ser el perímetro del polígono, que es justamente la unión de estos puntos. O sea, del 1.1 al 1.2, del 1.2 al 1.3. Son justamente estos los puntos que delimitan la forma del polígono. Luego vamos a venir y con la línea verde vamos a graficar lo que es el cambio de estación, que sería el punto que tengo yo marcado en color naranja. Voy a cambiar de color para no perderme y no confundir el cambio de estación con el cambio, bueno, con lo que sí es el perímetro del polígono, ¿verdad? Entonces ahora como esto era un cambio de estación, de la estación 1 que era el 00, pasamos de la estación 0, ¿verdad? Que era la 00, pasamos a la estación 1, que es la primera X que hicimos en verde. Luego graficamos el siguiente punto y ahora con una línea en blanco desde la estación 1 hasta el siguiente punto. Luego desde esa misma estación vamos a hacer otro cambio de estación, o sea, desde la estación 1 pasamos a la estación 2. Si me alejo les va a dar este problema de X, bueno, del diferente, cualquier símbolo que ustedes vayan a elegir les va a dar ese problema. Yo lo único que pueden hacer ahí es RE para regenerar pantalla. Entonces acá vamos a tirar como tal el siguiente punto y desde la estación 1 me voy a cambiar a la estación 2, siendo este el siguiente punto naranja. Entonces ahora con líneas amarillas vamos a seguir delimitando lo que es el terreno. Ahí no tiré la línea hacia abajo porque ahí era un cambio de estación, no era una línea perteneciente al perímetro del terreno, ¿sí? Luego ahí si se dan cuenta me tiré un punto casi que a la par. Entonces vamos a tirar una línea otra vez blanca desde esa estación, la estación 2, hacia ese punto. Está muy pegado, ¿verdad? Y luego de último, bueno, penúltimo, el siguiente punto nos quedó ahí a la par y otra vez desde la estación 2 pasamos eh, pues a ese punto, ¿verdad? Siendo este el 2.2, si no estoy mal. Y ya luego el último punto lo graficamos. Y entonces hacemos ya como tal la última línea blanca, que serían las que delimitan nuestro polígono. Entonces ahora con las líneas amarillas lo que vamos a hacer va a ser simplemente terminar lo que es pues ahí sí que el perímetro del polígono, o sea, haciendo esto la forma que tiene el polígono, ¿verdad? La forma que tiene el terreno. Entonces vamos a venir y vamos a copiar los puntos, bueno, las líneas del perímetro. Las vamos a poner aparte para que se entienda exactamente cuál es la forma del polígono, ¿verdad? Porque ahí con tanta línea pues creo que se pierden. Entonces ahora ya lo tenemos aquí a la par y esta es justamente la forma que tiene solo el polígono, ¿sí? Solo el polígono como tal. Entonces el terreno tiene esa forma como bueno, es casi que todo rectangular, ¿verdad? Solo por la esquina superior izquierda y por ese pedacito como L que tiene abajo.
Entonces, si se dan cuenta, se graficó el terreno por medio de cambios de estación. Y otra cosa, ¿por qué se cambian las estaciones? Porque probablemente tal vez había, no se pudo hacer todo desde el centro, porque había, no sé, habían rocas o habían paredes o habían cosas que no me permitían ver hacia otros lados. Entonces tengo que ir jugando con esos cambios de estación, ¿verdad? Entonces, teniendo eso, pues terminamos el video porque ya no nos da tiempo para ver lo demás. Entonces, muchas gracias y ahí estamos con ello.